Siendo las 12 de la tarde del día 18 de diciembre del año 2024, damos inicio a la presente audiencia programada para el día de hoy en el expediente 6870 del año 2024, materia de acción de amparo, seguidos por la parte demandante Liz Patricia Benavides Vargas contra la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, se deja constancia de la asistencia del abogado defensor de la demandante, el doctor Humberto Abanto Verástegui, identificado con el registro de colegiatura de Lima 38705. Por la parte demandada, se encuentra en representación de la Junta Nacional de Justicia el abogado Piero Ángelo Rojas Silva, identificado con el registro de Colegio de Abogados de Lima 52954. En la presente caso se encuentra pendiente de resolver la excepción de falta de ahogamiento de la vía previa formulada por la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, antes de iniciar, vamos a tomar los datos de los abogados, ya que hace, ¿a qué hora ha sido? A las 9:48 de la mañana han formulado un apersonamiento a un nuevo abogado de la parte demandante. Señor, el doctor Humberto Abanto Verástegui, por favor, nos indica para que quede grabado su casilla electrónica, porque también la están variando, y quede todo registrado en audio. Su identificación, su nombre completo, su registro de CAL y su casilla electrónica, por favor. Su señoría, muy buenos días y muy buenos días al doctor Rojas Silva y a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, con domicilio procesal en calle Manuel González de la Rosa 469 San Isidro, casilla SINOE 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596, abogado defensor de doña Liz Patricia Benavides Vargas. Muy bien. Conforme ha dado cuenta el secretario de la causa, tenemos previamente una excepción formulada por la parte demandada. Señor abogado de la parte demandada, por favor, sustente su excepción. Buenos días, señora magistrada, doctor Abanto. Nosotros, en un primer instante, presentamos una excepción de falta de agotamiento de la vía previa, sustentado en el artículo 43 del nuevo Código Procesal, el cual, como sabemos, establece que el amparo solo procede cuando se han agotado la vía previa. Asimismo, solicitamos la aplicación del artículo 7, inciso 4 del nuevo Código Procesal Constitucional, donde justamente establece como una de las causales de improcedencia que se puede advertir en este estadio la falta de agotamiento de la vía previa. Es importante mencionar que a la fecha de la interposición de la demanda, esto es el 8 de agosto del año 2024, no se había cumplido con agotar la vía previa, entendiendo de que en ese momento, en esa oportunidad, se había presentado un recurso de reconsideración y estaba pendiente de ser resuelto. Básicamente, en ello es que sustentamos, señora magistrada, nuestra excepción de falta de agotamiento de la vía previa. Muy bien. Señor abogado de la parte demandante, ¿puede usted iniciar su exposición absolviendo la excepción que ha propuesto el demandado y luego puede pasar usted respecto al fondo de su pretensión? Escuchamos con atención. Su señoría, en primer lugar, es una curiosa argumentación la de la Junta Nacional de Justicia, porque fue oportunamente interpuesto el recurso de reconsideración. Venció el plazo para su resolución y entonces se recurrió en amparo, después de haberle comunicado a la Junta Nacional de Justicia que la señora Liz Patricia Benavides Vargas hacía uso de su derecho al silencio negativo, es decir, a interpretar que había sido rechazado su recurso por el silencio del órgano de resolución. Además, su señoría, hay que recordar que es homogénea en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de amparos que la vía previa no es exigible cuando no se resuelve dentro de los plazos de ley, ya acogiendo las excepciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso, el recurso fue interpuesto y lo que nos dice quien tarda en resolverlo, que no podemos recurrir a la vía constitucional porque no le da la gana de resolverlo. Y eso sería un contrasentido. Eso en cuanto a la excepción, su señoría. Ahora, permítame ir al fondo del asunto. Para que una persona sea privada de sus derechos, y acá estamos hablando del derecho de libre acceso a la función pública en condiciones generales de igualdad, que le permite a la señora Liz Patricia Benavides Vargas ser fiscal suprema y fiscal de la nación, sucesivamente, se requieren dos cosas.
como lo ha establecido la homogénea jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno, que haya una causa prevista en la ley. Y segundo, que se siga el procedimiento previsto en la ley. En este caso, para que haya un procedimiento previsto en la ley, se requiere que el legislador haya creado los tipos de procedimientos que se han empleado en este caso. Y esa no es la situación. La Junta Nacional de Justicia, arrogándose potestades legislantes, ha creado un procedimiento inmediato. Y ese procedimiento inmediato se lo ha aplicado a la señora Benavides Vargas. Ese solo hecho de la inexistencia de la vía, privándola de la investigación preliminar, supone un desvío del procedimiento previamente establecido por la ley reconocido por el artículo 139, inciso 3 de nuestra Constitución. Pero en segundo lugar, y esto es importante, los procesos tienen precondiciones, derechos que constituyen precondiciones. El derecho a un órgano competente, independiente e imparcial, previsto en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sirve para interpretar el artículo 139.3 de nuestra Constitución, que establece o reconoce el derecho al debido proceso. Dos de los miembros de la Junta se declararon totalmente incapaces de reconocer esta causa porque tenían conflicto de interés. La señora Zavala, porque tiene una relación de comadrazgo con la señora Zoraida Ábalos, quien a su vez tiene una manifiesta enemistad con mi defendida. Y en segundo lugar, el señor Thornberry, quien señalaba que estaba siendo investigado supuestamente por haber beneficiado a mi defendido. La Junta obligó a estas dos personas a votar en esta causa. Pero no quedó allí, sino que además se votó el informe elaborado por la señora Inés Tello, quien había sido ese mismo día inhabilitada por el Congreso de la República. Y lo curioso es que ni siquiera se recurrió a una firma electrónica. No se usó la firma electrónica para establecer con certeza la fecha o la data de la firma. Se recurrió a una firma material, de la que nadie puede dar fe, pero que es posterior al acto de votación del Congreso de la República que inhabilitó a la señora Tello, quien no debió seguir siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia después que cumplió los 75 años. Este conjunto de irregularidades a los que se agrega en lo sustancial el uso de prueba defectuosa. ¿Con qué se ha destituido a la señora Benavides? Se le ha destituido con la palabra de un aspirante a colaborador eficaz. Esto nos remite al artículo 158.2 del Código Procesal Penal. No puede usarse para afectar los derechos fundamentales de una persona la declaración de un colaborador eficaz que no viene escoltada de datos objetivos que corroboren sus dichos. Y la declaración de la señora Revilla, manifiestamente molesta por el cambio del que fue sujeto por orden de mi defendida, quien declaró y se valoró así que ella era una extraordinaria fiscal. Y la Junta Nacional de Justicia entendió que eso era así. Y además la invalidación de un informe administrativo sin ninguna resolución judicial, que es lo que hace la Junta Nacional de Justicia. Todo este conjunto de irregularidades son en realidad violaciones del derecho al debido proceso en el derecho a un órgano competente, independiente e imparcial. La señora Tello ya no era competente cuando había sido inhabilitada por el Congreso de la República. Los señores Thornberry y Zavala no eran independientes ni imparciales. El procedimiento no existía y las pruebas allegadas eran totalmente irregulares. Desde ese punto de vista, estamos ante un acto inconstitucional de privación del derecho de acceso a la función pública en condiciones generales de igualdad, reconocido por nuestra Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha agraviado a doña Liz Patricia Benavides Vargas. En ese sentido, lo que corresponde, su señoría, es que verificando usted el agravio a los derechos fundamentales de mi defendida, declare fundada la demanda, fulmine la resolución que la destituye y mande reponer las cosas al estado anterior. Muchísimas gracias. Muy bien, señor abogado. Señor abogado de la parte demandada, escuchamos su exposición respecto a su contestación. Muchas gracias, magistrada. Nosotros nuestra exposición la hemos dividido o subdividido en dos partes. La primera de ellas, que tiene que ver con un criterio de interpretación que el Tribunal Constitucional ha desarrollado, me refiero al principio de corrección funcional,
Y me permito citar sentencias recientes emitidas por el Tribunal Constitucional, incluso el actual Pleno, ¿no? Referidas a los límites al control constitucional de las decisiones emitidas por la Junta Nacional de Justicia. Estas 3 sentencias que voy a citar, señora magistrada, justamente se refieren a procedimientos disciplinarios en las que magistrados han cuestionado a través de un proceso de amparo y que llegaron al Tribunal Constitucional, y donde el Tribunal Constitucional ha zanjado ya este tema referido a qué cosa el juez constitucional puede controlar respecto a decisiones de la Junta Nacional de Justicia. Me refiero, por ejemplo, en primer término al expediente 4310-2015, publicado en el año 2020, en donde el fundamento jurídico 17 establece de manera clara lo siguiente. Indica, el Tribunal Constitucional considera que en el caso subexámenes no ha quedado acreditada la vulneración de los derechos constitucionales invocados y, por el contrario, la sanción impuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido adoptada dentro del marco de su competencia, ejerciendo la atribución conferida en el artículo 154, inciso 3 de la Constitución, razón por la cual la demanda debe ser desestimada. Asimismo, señora magistrada, citamos una reciente sentencia del Tribunal Constitucional del actual Pleno, publicado este año, me refiero al expediente 275-2023, proceso de amparo, donde su fundamento jurídico 18 establece lo siguiente. De este modo, si bien en la demanda se exponen una serie de críticas que expresan una discrepancia de lo resuelto por los emplazados, ellas no evidencian la aludida afectación denunciada, pues el emplazado sí expuso las razones de no aplicar la resolución invocada por el actor. Y por último, señora magistrada, quiero traer a colación el expediente 2505-2013, en donde en su fundamento jurídico 10, el Tribunal Constitucional indica lo siguiente. En este punto, cabe notar que el Tribunal Constitucional ha precisado que el control de argumentos a partir de los cuales se resuelve una controversia, sea esta judicial o extrajudicial, no es en principio una competencia del juez constitucional, sino una atribución propia de la vía en la que se desarrolla. Así, los fundamentos fácticos y jurídicos, como la apreciación utilizada por los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura en el procedimiento administrativo al cual aquí se hace referencia, son competencias de este, por lo que el Tribunal Constitucional no puede atribuirse esta facultad, sino limitarse, subrayamos esto, limitarse a vigilar que la autoridad haya cumplido con expresar los motivos adecuados al momento de tomar su decisión sin poder contradecirlos o modificarlos. ¿Qué es lo que en síntesis dice el Tribunal Constitucional en correcta aplicación del principio de corrección funcional? En la justicia constitucional lo que corresponde es realizar un control constitucional verificando si existe o no existe motivación. No se puede atraer aquí en sede judicial constitucional, como hemos escuchado, críticas o posiciones contrarias, por ejemplo, a la actividad probatoria, ¿no? Eso consideramos, señorita magistrada, eso ya se ha dilucidado en el procedimiento disciplinario y no corresponde en esta vía poder dilucidarlo. Asimismo, señora magistrada, ya entrando al fondo de la demanda y de lo argumentado por el doctor Abanto, queremos empezar indicando lo siguiente. Se ha escuchado en su locución mencionar que la Junta habría implementado un procedimiento inmediato que no está regulado por ley. Sin embargo, debemos nosotros dejar en claro que en la demanda de amparo en ninguna parte ha cuestionado ese punto. Entonces, consideramos que no corresponde en este debate de la audiencia referirnos sin mayor análisis, en el sentido de que no ha sido planteada como un agravio en su demanda. Luego de ello, señora magistrada, respecto a lo que menciona sobre el órgano competente, sí, nosotros hemos indicado en la contestación de la demanda lo siguiente. Respecto al tema de la inhibición planteada por 2 de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, me refiero a la doctora Zavala y al doctor Tomberry, sobre la primera de ellas es importante mencionar que la abstención por decoro o inhibición no es automática, es presentada y el Pleno, en un debate, analiza y decide si recoge o no recoge esta inhibición presentada, ¿no? Porque hemos escuchado de que simplemente por el hecho de que la señora Zavala, miembro de la Junta Nacional de Justicia, tenía una hija que en su oportunidad tenía un cargo de fiscal superior adjunta, automáticamente esa es la inhabilitada de poder conocer el caso, ello no es exacto. Más aún si la Junta Nacional de Justicia cuando cuando desestima la inhibición presentada por la doctora Zavala, ya a la fecha, me refiero al 28 de diciembre de 2023, la hija de la doctora Zavala
ya no era fiscal, había renunciado. Entonces, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia consideró que ya no era acogible ese pedido. Respecto a la extensión presentada por el doctor Tomberry, la Junta Nacional de Justicia, el Pleno, analizó y advirtió de que solamente existía una alegación por una de las partes, ¿no? Por el señor Villanueva. Sin embargo, también era importante para el Pleno tener en cuenta que en principio el doctor Tomberry negaba el contenido de estas acusaciones, y en ese sentido consideramos que no se acreditaba lo suficientemente para poder declarar fundada esta inhibición del doctor Tomberry. Luego de ello, hemos escuchado también respecto al informe 63-2024 de la doctora Tello sobre su validez, ¿no? Respecto a su presentación, ¿no? Cuestiona, la verdad me sorprende un poco, con todo respeto, que pueda cuestionar la validez del contenido y de quien la suscribe, ¿no? Entiéndase la doctora Tello, porque no ha sido firmada electrónicamente, carece de validez a la que finalmente se firmó de manera física, ¿no? Entonces, nosotros nos sorprende un poco porque no hay algún reglamento, algún sustento jurídico que invalide una firma de un funcionario por el hecho de que sea electrónica y no sea física, ¿no? Por eso, en ese sentido, consideramos que carece de total argumento esa aseveración. Asimismo, señora magistrada, hemos escuchado de que carecería de validez también este informe porque coincide en la misma fecha en que la señora Tello fue inhabilitada por el Congreso. Sin embargo, es importante mencionar y recalcar, señora magistrada, que la votación, como bien sabemos, que realiza el Congreso, debe, en este caso, ¿no? Sobre la inhabilitación, debe plasmarse a través también de una resolución legislativa que debe también a su vez ser publicada. Entonces la pregunta es, ¿de cuándo tiene efectos esta decisión? Obviamente una vez que se publique la resolución legislativa. ¿Esto cuándo se dio? Esto se dio el día 8 de marzo y no el 7 de marzo del año 2024, en fecha en la cual la señora miembro de la Junta Nacional de Justicia presentó formalmente su informe. Entonces, es importante tener en cuenta esa situación, señora magistrada, teniendo en cuenta que no se puede simplemente sustentar la invalidez de un informe presentado simplemente por la votación que fue pública, ¿no? Por el canal del Congreso, que, como sabemos, ya lo he mencionado, faltaba o requería todavía de la emisión de la resolución legislativa y también de su publicación para que pueda surtir efectos. En ese sentido, señor magistrado, nosotros consideramos que los argumentos presentados en la demanda y los escuchados en esta audiencia no alcanzan los parámetros que exige el Tribunal Constitucional para justamente traer a debate la decisión de la Junta Nacional de Justicia, y más bien nosotros consideramos que la Junta Nacional de Justicia ha respetado todos los cánones constitucionales, ha respetado el debido procedimiento y el derecho de defensa de la parte demandante, y en consecuencia solicitamos sea desestimada la demanda. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo oído a los señores abogados, se les comunica que la causa queda expedita para ser sentenciada. Vamos a dar por concluida esta diligencia. Señor secretario, detenga la grabación y cierre la sala. Muy buenas tardes. Buenas tardes.